Hola a todos, en este video vamos a hablar de distintas patologías que afectan al sistema venoso, dígase a la TBP o trombosis venosa profunda, ¿cierto? Al TEP o tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver, hacer como un recordatorio o al menos un resumen del tratamiento anticoagulante, de la anticoagulación en general, y finalmente vamos a ver varices, que es un tema que se pregunta un poquito más en cirugía, por si acaso, ¿ya? Lo importante de estos temas es que entran en varias especialidades, en cardiología, en respiratorio y además en cirugía, así que es importante manejarlos porque se preguntan siempre, al menos el TEP se pregunta siempre, ¿ya? Empecemos entonces, la famosa TBP, ¿ya? ¿Cuál es su clínica? Lo más importante es que suele venir habitualmente con edema en la extremidad inferior, habitualmente edema en una sola extremidad, o sea, unilateral, ¿ya? Además de ser unilateral, suele ser un edema blando, o sea, con signo de la fobia positivo, ¿cierto? Y muchas veces viene asociado además, ya sea a eritema de la piel, o sea, como a inflamación, o bien puede venir como con cianosis de la piel, en el sentido que hay una congestión venosa y eso se puede ver ya sea eritematoso o cianótico, ¿ya? Además suele haber dolor, que acuérdense que el dolor aumenta la palpación de las masas musculares como cosa característica de la TBP, ¿ya? Aparte puede haber signos de insuficiencia venosa porque puede haber tenido una TBP antes, o bien en general puede que haya como una patología venosa de base, dígase que se vean telangiectasias en la piel, que haya trayectos venosos tortuosos o bien que se vean varices, ¿cierto? Y a veces estos cambios tróficos de la piel, la famosa lipodermatoesclerosis, que es que se ve como de un color más como hiperpigmentada la piel, ¿ya? El otro nombre de eso es el síndrome postflevítico, por si acaso, que es como ese color como café hiperpigmentado y con la piel como acartonada, ¿ya? Ahora, puede que además haya una úlcera venosa, y recuerden que lo característico de la úlcera venosa es que habitualmente está localizada en el maleolo medial, ¿ya? Aunque no siempre puede estar en la cara anterior de la tibia también, pero lo más habitual es que esté en el maleolo medial, que tenga bordes bien definidos, ¿cierto? Que habitualmente no duela o bien que sea poco dolorosa, y esa es la principal diferencia con las úlceras arteriales, en cambio. O sea, las úlceras arteriales duelen mucho, las venosas habitualmente no duelen o duelen muy poco, ¿ya? Y finalmente vienen con los pulsos conservados, y esas serían justamente las diferencias con las arteriales, que por el contrario vienen con los pulsos bien disminuidos, ¿ya? Finalmente, en el examen físico lo característico es el signo de Hohmann, que acuérdense que al hiperextender o al dorsiflectar el pie duelen los gastrocnemios, ¿ya? Y finalmente puede haber empastamiento de las masas musculares, o sea, al palpar los gastrocnemios se palpan como un poquito más duros, como un poquito más serios, ¿ya? Ahora, no solamente que viene con esa clínica, a veces puede que la clínica esté descrita muy por encima, pero venga con algún antecedente que me hace pensar en una trombosis venosa, ¿ya? Que habitualmente es que venga con la triada de Virchow, ¿ya? Que el otro nombre es Virchow, por si acaso, que así se le suele llamar, pero creo que se pronuncia Virchow, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta triada? Hipercoagulabilidad, ejemplo, tiene una trombofilia, ¿cierto? Ectasia venosa, ejemplo, el paciente está postrado, ¿ya? Y el daño endotelial, ejemplo, el paciente está con una fractura de pierna o con alguna cosa de ese tipo que puede haber dañado los vasos sanguíneos, ¿ya? Ahora, si bien esa es la triada de Virchow y es lo que se asocia a las trombosis en general, acuérdense que muchas veces no me dicen el paciente tiene ectasia venosa, sino que me dan algún otro antecedente, ¿cierto? Que son los que están ahí. Ejemplo, paciente con antecedente de una trombofilia, de un déficit de antitromina 3, por ejemplo, un paciente posquirúrgico, que así se me dicen, un paciente posquirúrgico que le duele y se le hincha una pierna, es una TBP seguro, ¿ya? Puede que esté en el embarazo o en el puerperio, que acuérdense que son estados que se asocian a las trombosis, ¿cierto? El síndrome nefrótico, acuérdense que el síndrome nefrótico, como pierde las proteínas anticoagulantes, me produce un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? El cáncer, que es una de las trombofilias adquiridas más importantes, y el síndrome antifosfolípido, que puede que no me digan paciente con antecedente de antifosfolípido, sino que algo que se asocia a él, como por ejemplo el lupus, ¿ya? Una paciente lúpica que consulta por dolor en una pierna, hay que sospechar TBP inmediatamente,
¿ya? Ahora, ¿cuál es el manejo de las TBP en general? El examen es el ecodoppler de extremidades inferiores, o sea, se estudian con un ecodoppler. Y que quede bien claro, la única razón ya para pedir un ecodoppler como examen más importante es la TBP. ¿Ya? En general, vamos a ver más adelante, en las patologías arteriales se piden otros exámenes. En la patología venosa, en cambio, en la TBP es que se pide el ecodoppler. ¿Ya? Y finalmente el tratamiento es anticoagular. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Habitualmente 3 meses mínimo, aunque se puede extender esto hasta 6 meses. O sea, lo importante va a ser anticoagular. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que no tengo disponibilidad del Doppler? En ese caso, anticoagulo a ciegas. O sea, la pura clínica, sin poder diagnosticarlo, porque no tengo el examen, me obliga a anticoagular igual por el riesgo de que esto avance y que se transforme en un TEP. Acuérdense que el TEP puede ser algo muy grave. ¿Ya? Vamos a ver el segundo tema, el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Acuérdense que la clínica habitualmente es dolor torácico y disnea. ¿Ya? Y lo importante es que son de inicio súbito, en el sentido en que se suelta un trombo que estaba en una vena, ¿cierto? O sea, se suelta una trombosis venosa profunda, ¿ya? Y eso emboliza hacia los pulmones, ¿ya? Así que eso habitualmente es súbito. Ahora, lo característico del dolor torácico en este caso es que aumenta con la inspiración, o sea, es un dolor de tipo pleurítico, ¿ya? Y concomitantemente con esto puede que venga con un montón de cosas, ¿ya? Que en general puede que venga con taquipnea, ¿ya? Puede que venga con taquicardia. De hecho, el hallazgo en el examen físico más frecuente es simplemente eso, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Característicamente, o al menos se describe como algo que me hace sospecharlo, puede que venga con un poquito de hemoptisis, ¿cierto? En el examen pulmonar suele ser muy inespecífico. Ahora, puede que venga con crépitos localizados en el lugar en donde está el TEP, ¿ya? Además puede que haga fiebre, ¿cierto? Que tenga desaturación arterial, o sea que puede haber incluso una insuficiencia respiratoria. Y las cosas más importantes, puede que venga precedido por la clínica de una TBP o bien por los mismos antecedentes que vimos antes. O sea, si me dicen, paciente con cáncer que tiene disnea súbita, diagnóstico TEP. Una paciente puérpera que tiene desaturación y dolor torácico súbito, ¿qué cosa tiene? TEP, ¿ya? O bien con síndrome nefrótico que le duele el pecho, ¿qué cosa es eso? Un TEP. O sea, los antecedentes son muchas veces lo que está en la pregunta del UNACOM que me hace marcar esto sí o sí, ¿ya? Otros síntomas que no aparecen ahí pero que son importantes, puede que haga síncopes, ¿ya? Y puede que haga también hipotensión arterial, pero eso se ve en particular en los TEP más graves, en los TEP masivos, ya que lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el manejo del TEP? Por regla general, el examen de elección es un angiotac, ¿ya? Un angiotac de tórax. Si yo sospecho un TEP, ese es el examen que hay que pedir lo antes posible, ¿ya? Y el tratamiento es anticoagular, en este caso se anticoagula por más tiempo, habitualmente 6 meses, ¿ya? Aunque se suele dejar anticoagulado a veces por un año, incluso si viene con una trombofilia de base se anticoagula a permanencia, pero que quede claro, mínimo 6 meses, así que en la TBP era mínimo 3 meses, en el TEP son mínimo 6 meses, ¿ya? Ahora, no está acá, pero es algo obvio y muy importante, más el soporte. O sea, si está con hipoxia, hay obviamente que tratarle su hipoxia, ¿ya? Ahora, como examen alternativo tengo el dímero D, ¿ya? Pero que quede esto bien claro, el dímero D no es el examen de elección, el examen de elección es el angiotac, ¿ya? ¿Cuándo yo pido el dímero D? Cuando tengo una baja sospecha de TEP. O sea, si me dicen paciente con cáncer y disnea, eso es TEP y eso es angiotac. Pero si me dicen una mujer joven, sin antecedentes, que lo único que hace es como antecedentes que usa anticonceptivos, que tiene un riesgo muy bajo de trombosis y de TEP, y consulta por disnea súbita, uno dice, bueno, será un TEP, será una crisis de pánico, ¿ya? Y me sale el electro normal, no desatura, no tiene ninguna cosa, uno dice, bueno, pidámosle el dímero D solamente para descartar el TEP, ¿ya? Pero que quede bien claro, yo lo que sospecho es que justamente no hay un TEP, sino que solamente busco descartarlo. Si es que sale negativo, descarta TEP, en el sentido en que el dímero D es un examen muy sensible, así que si es que está negativo, eso efectivamente descarta. Si está positivo, en cambio, no confirma, sino que debo ir a confirmarlo con el angiotac. O sea, en resumen, el dímero D solo me sirve para la baja sospecha y solamente me sirve para descartar, en el sentido en que si es que está alterado, debo confirmarlo igualmente con el angiotac, ¿ya? Ahora,
La radiografía de tórax, si bien no es el examen de elección, puede que se haya pedido como parte del estudio del dolor torácico, cuando el dolor es inespecífico, y la verdad es que suele estar normal la gran mayoría de las veces. O bien puede que venga con alteraciones bien inespecíficas, ¿ya? Una de las cosas que se ha preguntado en el EUNACOM, como una pregunta muy difícil por si acaso, es que la radiografía venía con un pequeño derrame que al funcionarlo era hemorrágico. Y sepan eso, el TEP cuando viene con un derrame suele ser un derrame de tipo hemorrágico, ¿ya? Pero repito, lo más probable es que la radiografía esté totalmente normal, ¿ya? Y en segundo lugar, el electrocardiograma, que habitualmente tampoco se pide, lo que se pide, repito, es el angiotac, pero se pide a veces como parte del estudio del dolor torácico. La mayoría de las veces solamente me muestra una taquicardia sinusal, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, pero puede aparecer lo característico que es el patrón S1Q3T3. ¿Qué es eso? Y que por si acaso se ha preguntado, y se ha preguntado con un electrocardiograma, ¿sí? Paciente postquirúrgico que tiene disnea súbita, este es el electro, y el electro me mostraba un patrón S1Q3T3. ¿Cuál es el diagnóstico? TEP, ¿ya? Ahora, ¿qué significa S1Q3T3? Una onda S profunda en D1, ¿cierto? Una onda Q en D3, ¿ya? Y una onda T invertida en D3 también. O sea, una S en 1, una Q y una T en 3, ¿ya? Ahora, veamos el último tema, que es el tromboembolismo pulmonar masivo, ¿ya? Acuérdense que la clínica es la misma clínica del TEP, o sea, la disnea, el dolor súbito, todas estas cosas más la hemodinamia inestable. De hecho, lo que define la masividad en el TEP es justamente el compromiso hemodinámico, ¿ya? Ahora, habitualmente se describe esto en la clínica como un paciente que está hipotenso, ¿cierto? Con ingurgitación yugular, en el sentido en que el TEP me tapa las arterias pulmonares, así que me produce una hipertensión pulmonar que puede hacerme una congestión de las yugulares, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el manejo? Acá es distinto, el examen cambia y el tratamiento cambia, ¿ya? Número uno, el examen es el ecocardiograma, y en general lo que yo voy a ver ahí es justamente la hipertensión pulmonar, el aumento de la presión de la arteria pulmonar, ¿ya? Y en este caso el tratamiento es distinto, no es la anticoagulación, sino que es la trombolisis, ¿ya? Y habitualmente hoy en día se hace una trombolisis por vía endovenosa, ¿ya? En el sentido en que el paciente aquí se me está muriendo de TEP, y lo que yo tengo que ir a hacer es justamente como disgregar, a destaparlo, y eso se hace con la trombolisis, ¿ya? Ahora, el examen antiguo, pero que era el de elección y que todavía puede ser la respuesta correcta en el caso de que no aparezca el ecocardiograma, es la angiografía pulmonar, que no solamente que es el gold standard, ¿ya? Sino que además puede ser terapéutico, en el sentido en que le puedo hacer la trombolisis intraarterial, ¿ya? O sea, resumen, el TEP masivo es el que viene con compromiso hemodinámico, se estudia con exámenes diferentes, ya sea el ecocardio que busca hipertensión pulmonar o la angiografía pulmonar, ¿cierto? Y el tratamiento es distinto, ¿cierto? No es solo anticoagular, sino que hay que hacerle una trombolisis de urgencia para que no se muera, ¿ya? Ahora, recordemos un poco de la anticoagulación. En general uno anticoagula o con heparina o con cumarínico, ¿cierto? Con el TACO, tratamiento anticoagulante oral. Y acuérdense que la heparina hay de dos tipos, ¿cierto? La heparina no fraccionada o de alto peso molecular, y la heparina fraccionada o de bajo peso molecular, ¿ya? El otro nombre de la fraccionada es la fraxiheparina, ¿cierto? O la enoxiheparina, o al menos se ha preguntado con esos nombres en el EUNACOM, ¿ya? Y acuérdense que los cumarínicos clásicos son la warfarina, ¿cierto? Y el acenocumarol, ¿ya? En el sentido en que a veces hablan de tratamiento anticoagulante, otras veces me dan el nombre específico del fármaco, ¿ya? Ahora, ¿cómo se controla cada uno de estos? La heparina no fraccionada en general se controla con el TTPA, el tiempo de tromboplastina parcial activada, y el objetivo es llevarlo a 1,5 veces el basal. Ejemplo, si el basal está en 40 segundos, yo intento llevarlo a 60 segundos, ¿ya? Lo malo de esto de acá es que hay que controlarlo esto de acá cada 4 horas. O sea, en general, para yo poder administrar heparina no fraccionada a alguien, tengo que hacerlo por una bomba de infusión continua y tiene que hacerse hospitalizado. En el sentido en que la bomba de infusión continua, eso no está disponible para hacerlo en el domicilio, ¿cierto? Y segundo, que hay que controlarlo con el TTPA para ajustarle la dosis cada 4 horas, ¿ya?
Lo bueno de la heparina, en cambio, fraccionada es que no requiere control, así que en general uno da una dosis estándar ajustada por el peso y listo, ¿ya? En el sentido en que solamente se va a controlar si quisiera hemorragia, si no, no, o sea, no se pide ningún examen. Y finalmente el taco, que es lo que uno habitualmente deja porque es más barato y se puede dejar de manera ambulatoria, se controla con el INR, ¿ya? Que es en el fondo el índice o el ratio internacional normalizado, ¿ya? Que eso no importa, lo que importa es que es una forma de reflejar el TP, o sea, el tiempo de protrombina. O sea, resumen, la heparina se estudiaba con el tiempo de tromboblastina parcial activada, el taco en cambio se estudia con el TP, con el tiempo de protrombina, pero mostrado de una forma distinta, que es con el INR, ¿ya? Sepan que el INR normal es de 1, ¿ya? O sea, un TP normal en general es un INR de 1, y en este caso el INR objetivo es llevarlo entre 2 y 3. Ejemplo, si es que el INR me dicen que está en 1.5, yo digo está poco anticoagulado y tengo que subirle la dosis. Si el INR me dice que está en cambio en 2.5, yo digo está dentro del rango objetivo, mantengo la dosis, ¿ya? Y finalmente, si es que está en 4, por ejemplo, está demasiado anticoagulado, debo bajar la dosis, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la reacción adversa a medicamentos más frecuente del tratamiento anticoagulante tanto con heparina como con los cumarínicos? Las hemorragias, ¿ya? Así que en general, si es que hace hemorragia, es razón para suspender el tratamiento anticoagulante, ¿ya? Ahora, además, la heparina no fraccionada, o sea, la común y corriente, ¿cierto?, suele producir trombopenia, lo cual puede ser muy grave porque estar anticoagulado más estar con las plaquetas bajas, tengo dos razones para sangrar, así que aumenta el riesgo de las hemorragias. Y en segundo lugar, puede hacer osteoporosis, que si bien no es algo importante ni muy frecuente, se ha descrito como uno de los efectos adversos, ¿ya? La heparina fraccionada, en cambio, puede producirme una insuficiencia renal aguda, en el sentido de que como es una heparina más chica, puede filtrar por los riñones y puede taparme en el fondo los túbulos renales, ¿ya? Y finalmente, el tratamiento anticoagulante oral, sus problemas más importantes, bueno, son las hemorragias, igual que en las demás, pero el problema que se suele preguntar es que suele interactuar con otros medicamentos, ¿ya? Ejemplo, puede interactuar con la rifampicina y los barbitúricos, que son cosas que aumentan la expresión del citocromo P450, o bien con el ketonazol, los macrólidos, la cimetidina, que son cosas que, por el contrario, disminuyen la expresión del citocromo P450, y como los cumarínicos se degradan con el citocromo P450, si es que le dejo rifampicina o barbitúricos, o sea, si tengo más citocromo P450, se va a degradar más y voy a tener que subirle la dosis, ¿ya? En cambio, si es que le dejo el ketoconazol o los macrólidos, o sea, si yo inhibo al citocromo P450, voy a tener, por el contrario, que bajar la dosis, ¿ya? Ahora, estrictamente lo que hay que hacer es pedirle un INR y ajustarlo por INR, ¿ya? Pero una pregunta que puede aparecer sin ningún problema es: un paciente tiene una fibrilación auricular, por ejemplo, está en tratamiento con acenocumarol y es diagnosticado de tuberculosis, así que hay que iniciarle el tratamiento antituberculoso, que hay que tener cuidado de que va a estar con rifampicina, así que probablemente hay que subirle la dosis del acenocumarol, ¿ya? Por el contrario, si me dice voy a iniciarle el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, en ese caso tengo riesgo de que esté con la claritromicina, que es parte de la erradicación, y probablemente voy a tener que bajarle la dosis, si no voy a tener riesgo de que me haga una hemorragia, ¿ya? Veamos el último tema, que esto es más de cirugía vascular, que es el tema de los varices. Acuérdense que, las varices, ¿ya? En general la RAE acepta mejor la palabra en su formato femenino, ¿cierto? Las varices esofágicas, las varices de las piernas, etcétera, ¿ya? Acuérdense que el diagnóstico es absolutamente clínico, ¿cierto? Que es ver el aumento de tamaño de las venas, eso es lo más importante, y puede venir esto asociado a edema de las extremidades, a que haya úlceras venosas, que es lo mismo que úlcera varicosa, ¿ya? Más todos los signos de insuficiencia venosa que ya vimos antes, ¿ya? Y el manejo de las varices en general, lo único que sirve es usar el vendaje compresivo, o sea, las vendas elásticas, ¿cierto? Y el ejercicio, en el sentido en que el ejercicio y el fortalecimiento de los músculos de las extremidades inferiores me ayudan a mejorar un poquito el retorno venoso, ¿ya? Ahora, en los casos
casos graves, así, varices muy grandes que se me ulceran, que están con mucho dolor crónico, por ejemplo, en ese caso se pueden operar, se puede hacer la safenectomía. Pero que quede bien claro, los medicamentos por regla general no sirven, así que o se dejan las vendas o en los casos graves se operan, ¿ya? Ahora, se preguntó una vez qué pasa si es que se rompen y se ponen a sangrar, que la causa más frecuente de hemorragia de varices de las extremidades inferiores es el trauma, por si acaso, si se golpea con un mueble, con alguna rama, con alguna cosa. En ese caso lo más importante es la compresión, ¿ya? Dígase el manejo general de las hemorragias, que es comprimir el foco de la hemorragia, ¿ya? Ahora, si es que eso fallara y siguiera sangrando, en ese caso se pueden suturar, ¿ya? En el sentido en que la única vez que se ha preguntado esto no salía en las alternativas la compresión, sino que salía solamente la sutura. Ya hay que hacer hemostasia con un punto, y si es que eso obviamente no funciona, bueno, se operan, ¿ya? Pero que quede bien claro, el orden es el manejo general de las hemorragias, dígase la compresión, la hemostasia con sutura y finalmente de última línea la cirugía, ¿ya? Y esa fue la clase de hoy, nos vemos en el próximo video.